Bien, pues me comenta, o sea, podemos decir que fue completamente de Dios el que ustedes hayan ya salido de México, pero sí, no sé, ¿no? Es chistoso, ¿no? Mencionarlos hubiera o imaginarnos, pero creo, en su opinión, ¿cree que hubiera sido mejor el haber quedado más tiempo aquí en México? O pienso en ese comentario de Brent acerca de debes ya salir, debes dejar que la obra continúa, no sé. Mira, yo sé que hay mucho desacuerdo en esto ahora y no quiero meterme en una discusión acerca de lo que piensan los hermanos, pero no más para explicar, la iglesia en San Antonio comenzó con la idea de hacer las cosas bíblicamente. ¿Cómo está en la Biblia? Eso vamos a seguir. Eso es nuestro dechado. Es la pauta que tomamos. Vamos a hacer lo que hay en la Biblia. No para criticar a los que tienen otras ideas. Está bien, hagan lo que quieran. Son responsables a Dios nomás. Pero nosotros habíamos decidido hacer las cosas como podíamos ver que hacían en la Biblia. Y entonces vimos en la Biblia que los evangelistas iban a una ciudad, quedaron ahí unos años y se fueron sin haber puesto pastores. Ellos se fueron y volvieron después para poner pastores. Y eso se ve varias veces, no es solamente una vez. Se ve que eso era una cosa normal que hacían. Aún en el libro de Tito, dice él, yo te dejé en Creto para que tú vuelvas a las iglesias y pongas pastores, pongas ancianos. Entonces, eso siendo el dechado de Pablo, nosotros queríamos seguir ese dechado. Por eso íbamos a una ciudad, predicamos un tiempo, dejamos a la obra, fuimos a otra ciudad y volvimos para imponer manos sobre los pastores que nos parecían. No estamos completamente bien y no lo sabíamos completamente al principio. Fuimos aprendiendo al ir, pero cuando yo miro para atrás, yo miro que lo hicimos bien. O sea, habíamos hecho lo que se vea en la Biblia, y los que no están de acuerdo con eso, que creen que es un error y que todos los problemas que hay en las iglesias son por nuestra culpa, porque nosotros dejamos la obra, que no sé, lo único que les digo es, estábamos siguiendo lo que dice la Biblia lo mejor que podíamos entenderlo. Y entonces sí lo hicimos, y no puedo arrepentirme de eso, porque todavía yo no sé. Y yo he visto muchas obras de misioneros, muchas obras. Yo he pasado, yo conozco a muchos y de nombre, los conozco bien, he convivido con ellos, me han ayudado en mi obra, me han compartido, me han ayudado en invertir sus propios recursos en mi obra. Han hecho esto Milton Martin, muchos otros hermanos que yo conocí. Conozco sus obras. Y yo sé que las obras aquí en el centro de México son igualmente fuertes que aquellas, o más fuertes que aquellas. Y yo veo que también estas iglesias comenzaron tan fuertemente que al rato después de nosotros dejar la obra, ellos seguían creciendo, hasta crecieron mucho más de lo que habían crecido mientras nosotros estábamos con ellos. Y luego ellos enviaron misioneros a otras ciudades y comenzaron obras ahí que también estaban creciendo. Ahora, algo ha pasado en los últimos años en que han perdido la onda, han perdido la visión quizá, y en algún sentido han retrocedido. Y muchos misioneros han vuelto a casa y han dejado de ser misioneros y que no están siguiendo la misma visión. Y yo no culpo a nadie. Hagan lo que quieren, piensen hacer. Pero parte del problema es que han dejado de pensar que es necesario hacer las cosas como enseña la Biblia. Muchas de las cosas que hemos hecho o que las iglesias han hecho no han sido conforme a la Biblia. Han decidido hacer cosas de su propia sabiduría y están tratando de hacerlo de su propio, son muy listos, entonces piensan hacerlo. Y entonces los que nos critican, ellos están ofreciendo otro dechado, otra manera de hacer las cosas, pero que tampoco han fructificado. No han mostrado a mí que ellos han aliviado o eliminado todos los problemas. En sus obras de ellos no son eliminados los problemas. Entonces, en mi opinión, yo
Yo no vuelvo a arrepentirme de decisiones que hicimos hace entonces. Y cuando alguien dice que estuvimos mal, Dios dirá, yo no juzgo a ellos y ellos me juzgan a mí, está bien. Yo no creo que hicimos mal, yo creo que hicimos la cosa correcta y el fruto que ha salido para mí es una vindicación, es una justificación de la decisión que hicimos de dejar las obras antes de imponer manos y ir a otras ciudades. Y si hubieran seguido en ese dechado, lo que pasa es que los hermanos que salieron como misioneros quedaron en las mismas ciudades por muchos años, 12, 15, 20 años, quedan en la misma ciudad, tantos años. Y en mi opinión lo que pasa, y eso es mi sabiduría hablando, no puedo asegurar nada, pero lo que yo veo es que mientras los pastores están ahí, otros no toman el liderazgo, otros no toman su propia responsabilidad y eso es una pérdida, pero nunca se ve como pérdida. Siempre se ve que estoy yo cuidando a la obra cuando lo que estás haciendo es faltando la fe que la obra es de Dios. Y lo que yo veo es que cuando nosotros vinimos aquí y predicamos, sabíamos que la obra era de Dios. No era posible que fuera cosa nuestra. Nosotros no somos tan listos, pero mira lo que pasó. Y entonces, sabiendo que la obra de Dios era de Dios, lo dejamos. Y funcionó. Hermanos levantaron, tomaron la responsabilidad. Algunos sí hicieron mal, pero yo creo que esto iba a ocurrir de cualquier modo. Somos humanos, somos muy corruptos. Y entonces, aunque salvos, todavía hay las tendencias mundanas, las tendencias egoístas. Y entonces, todo lo que ha pasado con las iglesias negativo desde que nosotros nos fuimos, en mi opinión, no se puede culpar a la manera que comenzamos las obras. Es lo que se culpa es la manera que prosiguieron, la manera que siguieron haciendo la obra. Y la verdad es que yo no tengo muchas respuestas. Yo no tengo soluciones para tantos problemas en las iglesias. Si yo hubiera estado aquí, yo no hubiera tenido las respuestas. No hay soluciones que teniendo yo, si estuviera yo presente, digamos en León o en Morelia o en otra parte, si estuviera yo presente, no quisiera decir que yo hubiera evitado esos problemas, pero hubiera agregado otros problemas por quedarme. Ok, yo por como entiendo y estoy de acuerdo, ¿no? Es como, recuerdo mucho un hermano una vez predicando hablaba del matrimonio y él decía, después de 5 años es tu problema, no puedes culpar es que sus papás le enseñaron así o algo así. Yo veo un poco similar en la iglesia, ¿no? O sea, lo que ustedes hicieron y aún Dios vindicó eso con fruto. Y llega un punto en el que la obra es nuestra, como o en este caso de los ministros así que lo quedan pienso yo. responsables. Y bueno, dice, no tengo soluciones, pero ¿qué podemos mejorar? ¿Qué puede avanzarse entendiendo eso? O sea, ya es nuestro Mira, problema. yo le digo otra vez, aunque es su problema de ustedes, yo no tengo soluciones. Los problemas que ustedes están pasando son problemas serios para cualquier iglesia y muchas iglesias tienen esos problemas. Y si hubiera una respuesta fácil, te lo daría, pero yo no lo tengo y yo no creo que hay respuesta fácil. Lo que yo digo es que nosotros habíamos decidido hacer las cosas bíblicamente y vimos en la Biblia cómo hacían las cosas. Teníamos múltiples pastores. Muchos nos han dicho, pues quédate con un pastor, regalas para tener una iglesia por cada pastor y eso es menos roces entre los pastores y es cierto, pero no es bíblico. Por eso lo rechazamos. Nos dicen, nosotros habíamos decidido tener la reunión de la Cena del Señor todos los domingos. Pero uno dice, no, pues es mucho, es por eso que hay, y tienen sus ideas, son muy listos, pero no es bíblico. En la Biblia, cada primer día de la semana se reunían para partir el pan. Era la manera que lo hacían, por eso lo hacíamos así. Y era el domingo que lo hacían,
Entonces, nosotros preferimos hacerlo el domingo, aunque algunos dicen, pues el domingo es en la mañana y es la cena del Señor, nos hay que hacerlo de noche, entonces lo hacemos el miércoles. Ok, no voy a juzgar, que hagan lo que quieran, pero el principio es correcto de hacerlo cada semana. Hacer esto las veces que lo hace en memoria de mí. Lo hacemos, no porque somos sabios, sino porque es lo que vimos en la Biblia. ¿Sí me explico? Y todas las otras cosas. La idea de mandar misioneros. Algunos dicen, no, eso no es bíblico, que mandan. Pero lo vemos en la Biblia, lo vemos exactamente como Pablo fue ayudado económicamente por las iglesias. Y ellos estaban haciendo algo para mandar el evangelio más allá de ellos. Entonces nosotros tratamos de repetir esa obra del hermano Pablo. Y entonces yo creo que todas esas decisiones que hicimos, eso de irnos antes de terminar la obra, antes de poner pastores, eso es bíblico, está en la Biblia. Mira Hechos capítulo 14, mira Titos capítulo 1, es lo que hacían y no me pueden ver ningún otro dechado. Luego dicen, no, pero es con los pastores, deben ser de tiempo completo y los misioneros no deben trabajar. Bueno, Pablo sí trabajó, pero los otros, él dice que no trabajaban. Los otros que andaban yendo por ahí no estaban trabajando. Entonces, es una cosa. Y yo no veo ningún ejemplo de un pastor de tiempo completo en la Biblia. Muéstramelo. ¿Dónde está? ¿Dónde está un caso claro en que un pastor es de tiempo completo en la Biblia? Aunque yo quisiera ser de tiempo completo, sí, claro, todos quisiéramos que Dios nos provea, pero no está en la Biblia. Los pastores trabajaban. Entonces, no pueden culpar al hecho de que habíamos seguido la Biblia demasiado precisamente, porque esto era nuestra decisión desde el principio. Y todavía yo sigo terco. Yo creo que debemos seguir intentando hacer las cosas según el dechado en la Biblia, no para juzgar a los que no lo ven así, pero para nosotros, por lo menos, hacer esta obra de esa manera. Que esta obra se haga de esa manera, que lo hagamos conforme a lo que vemos en la Biblia. Y si no era correcto y Dios nos corrige en aquel día, no sería por no intentar. Intentamos seguir lo que dice la Biblia. Okay. Sí, entiendo esa parte. Y yendo ya un poco más, hablamos acerca de como los pastores, los ministros, y entiendo, no tenemos soluciones fáciles. Yo creo que resumidamente podríamos decir, vuelvan a la Biblia, sentarnos y analizar qué es lo que dice y apegarnos lo más que podemos a eso. Pero, y al menos también personalmente como evangelista ahí en Puebla, ahora llegamos al norte con esa nueva visión de trabajar ahí. Pero ¿qué podemos o qué debo yo estar o un evangelista buscando para decir, bueno, debo quedarme ese tiempo, debo irme, si está funcionando, no está funcionando? ¿Qué marcas o requisitos debo tener yo para decir, vale la pena quedarme, no voy? O sea, no sé, ¿qué hago? Bueno, Cristo estaba predicando en Capernaum. Y llegó a un momento, mucha gente siguiéndole, no podía ni siquiera sentarse. Mucho éxito en ese lugar. Y él luego de repente dice a sus discípulos, levántanos, vamos a otras ciudades. Me toca predicar en ellas también. No era solamente Capernaum. Y era mucho éxito en Capernaum, y él se levantó y se fue. Luego vemos a Felipe, que estaba en Samaria. Tremendo éxito, muchísimos, casi toda la ciudad interesado, cosas ocurriendo. Y Dios dice, levántate, vete. Hay un eunuco allá en camino a Soto. Y él se fue. Y la próxima vez lo encontramos por fin con su propia casa en Cesarea. Entonces él pasó tiempo viajando, no estaba quedándose en una sola ciudad. Para mí, los evangelistas deben considerar que si quedamos demasiado tiempo en una ciudad, estamos siendo injustos a los demás que no han oído, en un sentido. Pero por mí es el dechado, es lo que vemos en la Biblia, lo que hacían ellos. Si me pueden mostrar evangelistas llegando a una ciudad y quedándose como pastores,
todo el tiempo. El único ejemplo que pueden decir es Timoteo, que dice en el subtexto de Efeso que él era anciano de Efeso. Ujú. De Efeso. Creo que es eso. Quizá me equivoco en el lugar. Pero dice en uno de los subtextos, no es de la Biblia misma, pero el subtexto de la epístola, que dice que Timoteo era un anciano de Éfeso. Y si eso lo cuenta como parte del dechado, Timoteo se hizo anciano de una de las ciudades. Ujú. Se ve que no duró mucho tiempo porque se ve que él está viajando antes y después del tiempo de Éfeso. Entonces, yo no creo que es buena excepción eso. Todas las otras, ellos se iban, Ujú. se quedaban un tiempo, predicaban y se iban. Y dejaban el trabajo en las manos de los que habían creído. Dejaban a ellos. Y si salió bien, qué bien. Y si salió mal, pues no me toca. Ujú. ¿Sí me explico? Ese es el dechado bíblico. Todos pueden criticarlo. Está bien. Pero la única crítica que yo voy a aceptar es que me muestren en la Biblia que no es esa pauta, no es esa meta. En la Biblia hicieron diferente que ustedes. Ok, eso sí acepto como crítica justificada. Ujú. Que me muestran en la Biblia que yo no hice la cosa según como hacían en la Biblia. Y seguramente hay algo que puede alguien quejarse de que yo no lo cumplí como está en la Biblia. Y me pueden mostrarlo, pero hasta ahorita no lo he visto. Ujú. Ok, pues eso es básicamente nuestro trabajo y no sé, quizá es esa parte, ¿no? Hasta dónde llega nuestro trabajo como evangelistas y dejamos eso a los ministros. O sea, ah, por ejemplo, empezamos una obra y pasan, no sé, quizá 3 o 4 o 5 años y tenemos algunos hermanos, no sé, quizá 10 o 20 hermanos y un hermano que podemos llamar responsable, ¿no? En base a esto, no lo dejamos como anciano, pero él es responsable. Eso es como una señal de que podemos irnos y esperar a ver cómo funciona. Y después... Yo no buscaría una señal, yo pensaría en el principio grande. El principio grande es que no queremos quedarnos en una ciudad, somos llamados para predicar el evangelio, no para ser pastores. Ahora, si tú sientes que Dios te está llamando a ser pastor, ándale, está bien, sé pastor, quédate ahí, tú eres responsable por eso y haz tú las decisiones y los hermanos ahí serán beneficiados en que tienen un pastor bueno, pero no eres evangelista así como Pablo, no eres evangelista como Tito y como Timoteo y como ni siquiera Pedro. Pero ellos eran evangelistas, entraban en una ciudad, predicaban 2 años, 3 años. Yo creo que en Corinto eran 3 años. Quizá en Efeso eran 3 o 4 años. Pero yo no veo ni 5 años en la Biblia, ni una vez. No sé, quizá alguien con cronología mejor puede mostrar que esto ocurrió así, pero está bien. En mi opinión, no es una cosa de cuántos años y no es una cosa de buscar una señal. Es una cosa de recordar el principio de queremos predicar a otros y además pensar que hay un momento en tu ministerio que tú estás opacando a los otros que acaban de ser ganados a Cristo, y quizá no creyendo que son verdaderos y no queriendo perder algo que tú ves como éxito, porque tú ves el éxito como las personas congregando. Y quizá el éxito no es eso. Quizá el éxito es 1 o 2 hermanos ahí que están escuchando, que Dios está tocando y Él los va a llamar. Y tú te quedas 6, 8, 10, 12 años. Tú te quedas y ellos se quedan ahí. Es que yo no puedo predicar como Él. Yo no puedo. Y ellos nunca se levantan para hacer la obra. Pero si tú hubieras ido, quizá Dios lo hubiera arrancado y ellos hubieran hecho la obra. Ahora estoy especulando, no sé lo que podría pasar, pero no es totalmente un argumento de un lado.
No es totalmente el argumento de que si tú te vas antes, ellos pueden ser lastimados y la iglesia puede destruirse. Eso sí es cierto. La iglesia puede destruirse, se puede desaparecer. Ha ocurrido entre nosotros. Iglesias han desaparecido porque los que dejamos o los que estaban ahí no siguieron. Pero hemos visto muchísimas veces que hemos quedado 15, 20, 25 años en una ciudad y cuando nos vamos se desvanece también. ¿Cómo sabemos? Otra cosa es que si menos vas, si menos intentas ir a la siguiente ciudad, menos oportunidad hay que tú te topes con el momento perfecto, ¿cómo se dice? Idóneo para aprender algo. Algo ocurrió en León que no ha ocurrido igual en otras ciudades. Algo semejante en Aguascalientes ocurrió, pero en las otras ciudades han sido mucho menos impactantes. Pero sí ocurrió en León. ¿Y qué tal si hubiéramos encontrado otro León? Pero si hubiéramos quedado en León, no hubiera un Aguascalientes. Y si hubiéramos quedado en Aguascalientes, no hubiera un Irapuato. Y si ellos hubieran quedado en León, no hubiera un Celaya, no habría ni siquiera un Querétaro. Todos los hermanos que han hecho el dechado, han seguido ese dechado, han tenido éxito, han visto que hay éxito. Hay hermanos que toman la responsabilidad después de que nosotros nos vamos y ellos hacen la obra. Y quizá no son capacitados completamente, pero yo no veo en la Biblia cómo capacitarlos más que enseñarlos así como lo hicieron. No los mandamos a un instituto bíblico para que se certifiquen como pastores. No, eso no lo hacemos. Y no tenemos pastores asalariados. Toda la idea es de hacer las cosas bíblicamente. Y entonces si no lo encuentras en la Biblia, probablemente si no lo encontramos en la Biblia, nosotros no íbamos a seguir ese tramo. Íbamos a tratar de hacerlo conforme a la Biblia. Puede ser que si regamos algo, que perdimos algo, pero puede ser que no. Puede ser que aquellos hermanos que tienen su propia sabiduría, que son muy listos, que saben que deben quedarse hasta imponer manos sobre suficientes y enseñarlos mucho, seguir enseñando y no dejar de enseñar. Ellos, hermanos, quizá van a mostrar más éxito y en el día de Cristo, Él va a decir, sí, hicieron mucho mejor. Ese Memo y aquellos, no, ellos la regaron. Ok, que Dios lo diga. Pero mientras, muéstrame dónde está el éxito de las otras ideas. Porque yo conozco muchos misioneros que tienen esa otra idea. Muchos, cientos. Es más, yo he ido a muchas conferencias de misioneros y yo veo sus obras. Ellos muestran sus obras. Y yo veo cómo hacen las cosas. Y yo sé que no tienen el éxito que tuvimos nosotros. Y ese éxito, podemos como volver o existe alguna, obviamente, ¿no? Sabemos que la obra es de Dios y todo eso, pero hay algo que podemos nosotros hacer como para volver, menciona León, ¿no? Un avivamiento que tuvieron, iglesias grandes para catalizarlo, quiere que nosotros encontramos algún método que lo catalice, que causa otra vez la cosa. Algo que podemos hacer como, ok, mira, esto funcionó ahí, o es algo que tenemos que descifrar en cada ciudad que funciona. Mira, funcionó en León de una manera extraordinaria, pero León era muy, muy diferente. En León había mucha persecución, muchísima. En León habíamos sufrido mucho y yo perdí mi esposa. Muchas cosas ocurrieron en León para probar nuestra fe. Y tuvimos fe, seguimos con fe y Dios bendijo esa fe. Fuimos a Aguascalientes y algo semejante ocurrió en Aguascalientes, aunque más despacio. Pero hicimos la misma cosa y en Aguascalientes también funcionó. Con esos dos ejemplos, para mí se concretó la cosa. Para mí, esto era mejor que cualquier idea que yo había tenido antes. Cuando yo decidí hacerlo bíblicamente,
Eso era dejar atrás mis ideas y hacer las cosas conforme a la idea de Dios, el dechado que me dejó en la Biblia. Y Él mostró que funciona. Entonces, para mí, ya no hay argumento. Ustedes pueden seguir discutiéndolo y arguyendo, pero para mí ya no. Yo ya sé, Dios me lo mostró. Esto es la mejor manera. Entonces, yo les voy a decir, es la mejor manera, aunque nunca ves el mismo resultado que vimos nosotros. Pero en mi opinión, si de veras tienen esa fe y dependen de Dios, de veras van con la idea de hacer las cosas conforme a la manera que Dios nos enseña, y ustedes lo hacen con fe y con las mismas ganas, hay la grande posibilidad que Dios diga, ok, les voy a dar unas pruebas de fe, y si salen bien con esas pruebas de fe, les voy a dar lo mismo. Y ocurriría otra vez. Ocurrió, por lo menos yo sé que ocurrió de esa manera impactante en León, ocurrió en Aguascalientes y creo que de alguna manera ocurrió en Querétaro. Porque cuando comenzaron aquí, comenzaron bien y habían dejado la obra en San Luis. Quizá ellos piensan que lo dejaron mal, pero lo que yo veo es que alcanzaron a llegar a León en un momento oportuno y ¡pum! Algo pasó en Querétaro. Yo recuerdo ir a las reuniones de Querétaro y estaban avivados, algo estaba ocurriendo. Ahora, yo pienso que no lo hicieron exactamente bíblicamente al final, pero no voy a criticar. Ellos están haciendo su propia obra lo mejor que pueden. Entonces, pero no ha ocurrido desde entonces. Ni los hermanos que han salido no ha ocurrido igual. Algo ocurrió en Celaya. Había un tiempo que habían cientos de personas en Celaya y algo ocurrió ahí que destruyó esa obra. Y no estoy muy consciente de lo que pasó, pero recuerdo que había mucho entusiasmo espiritual en Celaya por un tiempo. Yo no sé, yo no puedo juzgar solamente por los resultados. Tengo que incluir la guianza de Dios al principio, porque yo recuerdo Dios me guió, Dios me mostró lo que yo debía hacer y luego Él dio tantos resultados fuertes, tan imposibles de negar, que yo ya no tengo el argumento. Tengan todos los argumentos que ustedes tengan, deciden, muéstranme todo, ya es por demás. Yo no voy a ni siquiera considerarlo. Yo sé lo que Dios me dijo hacer, yo lo hice y Él lo bendijo. ¿Qué más necesito? No necesito más pruebas. Por eso lo hice así en Toluca, por eso lo hicimos así en Morelia. Si no salió igual, ok, pero Dios me lo mostró y sí lo justificó. Entonces podemos decir, como en resumidas cuentas, que es la fe lo que necesitamos. Es algo. La fe de creer lo que estoy diciendo, no lo que yo estoy diciendo, pero sí. la forma de hacer las cosas conforme a la Biblia. Si tienen la fe que Dios va a hacer la obra, vamos a predicar el evangelio sin esconder cosas. Vamos a hacer otra cosa. Decidimos predicar el evangelio sin preocuparnos de que sí va a ser difícil de creer. No más decimos lo que sabemos, decimos lo que creemos. En voz alta decíamos todo lo que creíamos sin esconder nada, porque creíamos que tenía que ser la obra de Dios. Dios tenía que tocar los corazones y Dios lo hizo. Si tienen la fe de predicar así, sin esconder cosas, con su propia sabiduría moderar el evangelio de una manera para hacerlo más compatible o no, si dejan todo eso atrás, dejan esa decepción y comienzan a decir claramente quiénes son, qué creen, qué es lo que dice la Biblia, y son decididos a hacer la cosa conforme a como dice la Biblia. Yo creo que tarde o temprano otro León ocurrirá, pero quizás será tarde. Temprano sería mejor, pero no nos tardó. A nosotros sí nos tardó. Y sigo pensando en esa parte de como evangelistas, pastores, pero algo que no podemos negar es la influencia que ustedes tuvieron aquí. Y yo creo más que por ser gringos o alguna cosa así, fue porque vieron, o mexicanos
muchos ministros aquí ganados vieron ese éxito que tuvieron, como dice Pablo, viendo el éxito de su conducta. Pero en mi opinión fue algo que se perdió un poco. Eso es mi percepción, ¿no? Como, ok, en León, en todo eso, era como, wow, yo quiero ser como ellos, ¿no? Y empezaron a imitar cosas, ¿no? Como usan las llaves y cosas así. O sea, eran personas que, voy a llamarlo así, y yo creo eran dignos de imitar. Pero yo creo eso se perdió. ¿Cómo recuperamos? ¿Cómo podemos nosotros volver a ser personas que engendramos esa fe en Recuerda otros? que los 4 evangelistas que llegaron a León, llegamos ahí habiendo dejado nuestra patria, dejando nuestras familias, dejando atrás lo que nos era cómodo. Y fuimos de misioneros para hacer una obra. Y era todo el enfoque, hacer la obra, para tener algo eterno. Es lo que queríamos. Y entonces eso sí era fe. Y cualquier hermano aquí que quiere hacer algo así, quiere algo eterno y está dispuesto a sacrificar lo cómodo, lo bonito, para tener algo eterno y está dispuesto a confiar en Dios, yo creo que Dios haría la misma cosa. Y no creo que sería menos por no ser gringos. Yo no creo que los gringos, ser gringo no era para nosotros siempre una ventaja. En algún sentido era ventaja porque éramos más cómodos, pero en otro sentido no era ventaja. Había muchos que nos odiaban por ser gringos. Nos odiaban por ser gringos. Llegaban nosotros, predicando yo y José en el centro, llegaron con nosotros diciendo, fuera gringo, fuera gringo. 500 personas nos corrieron a empujadas del lugar céntrico en el peatonal en León. El día que México ganó su juego para subir a la segunda ronda en el Mundial. Nos corrieron diciendo, fuera gringos, a golpes, a empujadas. Y creo que me era lo más difícil en el mundo volver ahí el día siguiente para predicar otra vez. Después de ser empujado así, o golpeado, o gritado, o abusado de esa manera. Era difícil, pero lo hicimos. Y entonces yo creo, por ser gringos, eso no nos ayudó en aquel entonces. A lo mejor nos hizo peor, pero no sé. No creo que tiene que ver con ser gringo, pero sí creo que tiene que ver con haber sacrificado lo cómodo de este mundo para buscar lo eterno, el resultado eterno. Eso era parte de nuestra vida en aquel entonces. Como había un avivamiento en San Antonio y nosotros nos fuimos de misioneros porque queríamos algo eterno. Ese avivamiento nos siguió, nos impactó casi hasta el día de hoy. Pero sí se ha menguado. Hemos perdido mucho de ese ánimo. Pero yo digo, por unas décadas teníamos ese ánimo. Ahora, si ustedes llegan a tener ese ánimo y esa fe y esa decisión y esa conciencia de seguir lo que dice la Biblia, yo no veo por qué no puede ocurrir otra vez. Cientos de veces. Por todo México. Imagina que muchos hermanos haciendo eso. No creo que sería una desventaja ser mexicano.